Gracias. Bueno, gracias, doctor Carles. Volviendo al tema de los decretos o reglamentos, quisiera saber, según nuestro orden constitucional, ¿qué decretos pueden modificar leyes? Los decretos que puedan modificar leyes, bastante dudoso, ¿no? Sabemos, y lo acabo de decir recordando la jurisprudencia de Garroqui y de Consumidores Argentinos, que estas posibilidades que tiene el Poder Ejecutivo han sido bastante acotadas por la jurisprudencia de la Corte. No solamente se puede revisar el contenido del decreto antes de que se pronuncie las cámaras o la comisión bicameral, por supuesto mediante medidas cautelares que están absolutamente disponibles por medio del amparo, sino que también es parte del control de constitucionalidad en cualquier momento el de determinar si se han dado las circunstancias que la Constitución prevé y admite para que el Poder Ejecutivo emita esta clase de decretos, ¿no? Particularmente la urgencia por imposibilidad de sancionar una ley o un motivo de especial urgencia por contingencias o por cuestiones que escapen a la usual de la administración pública. Lo que sí quiero señalar, y para completar la respuesta, es que todavía no ha habido un pronunciamiento de la justicia, o por lo menos de la Corte, respecto de los decretos de necesidad y urgencia a la luz de la nueva ley, ¿sí? Y aquí creo que, bueno, va a ser un debate interesante cuando se plantee acerca de cuáles son los requisitos exigidos y si esa ley es o no compatible con lo que prevé la Constitución Nacional. Y entonces, ¿cómo juzgaría la validez constitucional de los decretos autónomos que modifican la ley de sociedades, de sociedades comerciales, los decretos 196/2015 y 1278/2012, que modifican justamente el régimen de responsabilidad de síndicos, directores y consejeros designados por el Poder Ejecutivo en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria del Estado Nacional? Si son cuestiones que van a ser judicializadas y que van a llegar a la Corte, no me parece prudente en este momento abrir un juicio anticipado sobre ese tema. No es que quiera escapar a la pregunta, pero como podrá entender, en la respuesta que acabo de dar, estoy anticipando por lo menos cuál es mi filosofía y cuál es mi interpretación de la Constitución al respecto. Bueno, lo voy a llevar un poco al contexto internacional. ¿Qué opinión le merecen las detenciones de opositores políticos en Venezuela y si cree que están afectando algún tipo de garantía constitucional o derechos humanos? Es una opinión política, ¿no? Bien. Lo que conozco de la situación venezolana lo conozco a través de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación que leo, que son prácticamente todos. Tengo amigos en Venezuela, tengo incluso amigos y colegas que han tenido en un primer momento simpatías con los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y que me transmiten hoy en día preocupación por determinadas situaciones. Yo no dispongo de información como para abrir un juicio de valor y menos algo que pueda involucrar a la política exterior de la República Argentina, lo cual me parecería además quizá un poco irresponsable de mi parte. Como jurista me alarma la atención que se le ha dispensado a la Comisión Interamericana, por ejemplo. Particularmente si tenemos en cuenta, y si la memoria no nos falla, el rol que tuvo la Comisión en 1979 cuando visitó la Argentina y permitió que se conocieran muchas de las atrocidades que se estaban cometiendo en nuestro país. Ese es un punto en particular que encuentro por lo pronto preocupante. Sobre más detalles.
Hola, hola. 1, 2, 3, probando. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salón Ilia. Probando, probando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Probando, probando. Hola, hola. ¿Va? Bueno, vamos. Selección de embriones, criterios claramente eugenésicos que nos remontan a lo peor de lo que ha sucedido en el siglo XX. Otro de los temas que sin dudas es de enorme trascendencia y sobre todo para las mujeres que estamos siempre tratando de resguardar la debilidad de género muchas veces, como es la violencia de género, que nos encontramos con una enorme estadística de femicidio. Si usted se le presenta un caso, si fuera juez, de una mujer que sufre de violencia doméstica, con antecedentes de denuncias judiciales y penales, ¿cuál sería su actitud? ¿Qué medidas tomaría? Bueno, como juez de la Corte es difícil que se me presente en ese una situación caso, ¿no? hipotética. En una situación hipotética. Bueno, creo que en primer lugar a lo que hay que tender es a medidas de prevención. Medidas de prevención que tienen que ver inmediatamente con el resguardo físico de la persona que está siendo amenazada. Y para esto, si es necesario, se deben exhortar a los poderes públicos para que cumplan con todos los deberes que deban cumplir. Esto no quita que puedan habilitarse instancias represivas, como las que se han impulsado recientemente, y reformas a la legislación penal. Lo que sí es cierto es que la solución penal, mal llamada solución, la represión del hecho, llega después de que el hecho sea cometido. Y si nuestra verdadera intención es evitar que las mujeres sean victimizadas, creo que tenemos que agotar todas las instancias posibles para que esto suceda. Bueno, 2 más y termino. ¿Cuál es su opinión en relación a... ¿Cuál es su interpretación respecto del alcance del dominio originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias con la reforma del artículo 124, con la reforma constitucional de 1994? Bueno, hay abundante ya jurisprudencia de la Corte, ¿no? Al respecto, Fallo Roca, Villarín. Creo que se ha establecido, recuerdo particularmente el caso de la explotación minera aurífera a cielo abierto, en el que la provincia de Chubut había establecido requisitos de audiencias públicas
que requerían la aprobación previa a efectuar determinadas acciones que pudieran contaminar o que pudieran lesionar el medio ambiente, y frente a las cuales bueno, la Corte ha reconocido que son facultades provinciales, que las provincias pueden establecer sistemas de protección que ofrezcan muchas más garantías que los que ofrece la ley nacional, y me parece que es la postura correcta. Y frente a una colisión entre una ley federal, por ejemplo la de hidrocarburos, y una ley provincial dictada en autonomía de la provincia, ¿qué ley prevalece a su criterio? Si se trata de una cuestión ambiental, debería prevalecer la ley provincial. Muy bien. Y la última es si cree que son revisables los veredictos de culpabilidad de un jurado mediante revisión de apelación. Bueno, esto depende del orden provincial del orden procesal de cada provincia. La verdad, pronunciarme como candidato a juez de la Corte Federal sobre las posibilidades que tienen las provincias de establecer sus sistemas procesales me parece una intromisión un tanto anticipada. Es en general una opinión como jurista, ¿no? O sea, como... Yo creo en el juicio por jurados. Creo en la participación popular en la toma de decisiones, no solamente penales, sino en general. No creo que ninguna suerte de onda punitivista nos ponga en riesgo si ponemos 12 ciudadanos a decidir respecto de la culpabilidad o no de un imputado. Y me parece que es una de las tantas formas. Yo no la mencioné antes porque hace exclusivamente a la justicia penal, pero ya que estamos, una de las formas de acercar a la ciudadanía a la justicia. Bueno, y una más que surge a raíz de este tema, y si tiene alguna posición respecto de los pueblos originarios en cuanto a la aplicación de su propia justicia. Entiendo que no hay reconocido por parte del Estado hasta el momento algo así como una jurisdicción de los pueblos originarios, mucho menos para aplicar sanciones de tipo penal. En el anteproyecto de Código Penal que presentamos el año pasado, nosotros preveíamos no un reconocimiento de la jurisdicción de las comunidades originarias, sino una atenuación de la pena de aquellos individuos que ya hubiesen sufrido algún tipo de sanción dentro de su comunidad, lo cual implica a mi modo de ver, si bien no un reconocimiento de jurisdicción, por lo menos un reconocimiento de que las soluciones que dan o que se dan dentro de su comunidad tienen algún tipo de valor para el Estado argentino, y sobre todo evitarle a la persona que sufrió ese castigo una doble imposición de un mal. Muchas gracias. A usted. Senador Pablo González. No, para aclarar. Sí. Gracias, presidente. No, era para aclarar una pregunta que me pareció que estaba mal formulada, nada Bien. más. Ya está. Tampoco me interesa la opinión de ciertos senadores. Perfecto, gracias, senador. Senador Naidenov, les está en uso la palabra. Sí, gracias, presidente. Tengo algunas preguntas breves, algunas que tienen que ver con los antecedentes que usted presenta en su currículum vitae y que a mi modo de ver no tienen documental que puedan respaldar determinadas tareas. En la actualidad, usted presta servicios en la Dirección de Obras del Senado de la Nación, planta transitoria, categoría 1, dedicación full time. Y en su currículum vitae menciona como antecedentes su actuación como coordinador del trabajo realizado por la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma del Código Penal y como asesor del doctor Zaffaroni para la misma tarea. Yo quisiera saber, en primer lugar, a qué se debe la mención de antecedentes diferenciadores para una misma tarea,
¿Y cuál es la resolución o el instrumento interno que le ha posibilitado actuar como coordinador? Porque dice ser coordinador, quizás lo ha hecho, pero no tenemos el instrumento. Y le repito, usted es un trabajador de la casa, dedicación full time. Bueno, como informaba en el descargo que presenté a las impugnaciones presentadas ante el Senado, el trabajo que realicé al frente de la Comisión de Reforma del Código Penal me insumía relativamente poco tiempo de mi horario de trabajo. Como recordarán, si están escuchando o están por ahí, los doctores Gilavedra, Pinedo, Barbagelata, Arlanián, la comisión se reunía una vez por semana, los días martes, nunca antes de las 4 de la tarde. El trabajo más importante o el que más tiempo y esfuerzo me insumió dentro de la tarea de la comisión fue la elaboración de los borradores de ese anteproyecto, borradores que eran discutidos en cada una de estas reuniones de los martes. Esa tarea se realizó durante el año 2012 y 2013, todos los sábados y domingos, sin exclusión, cosa que hasta el día de hoy me reclaman mi mujer y mis 2 hijos. Respecto de la superposición de tareas o de esta doble asignación entre asesor y coordinador, son tareas completamente distintas. La tarea de asesor que desarrollé fue como asesor del doctor Zaffaroni, es decir, así como cada uno de los miembros de la comisión contaron con 3, 4, 5 asesores para estudiar las propuestas, para elaborar alternativas, para participar eventualmente de reuniones de asesores que podían hacerse, el doctor Zaffaroni me convocó a mí para realizar esa tarea. En la primera de las reuniones fui designado por unanimidad de todos los miembros de la comisión como coordinador de la misma, lo cual implicó tareas completamente distintas a la de asesorar al doctor Zaffaroni, porque mi tarea ya dejó de ser, exclusivamente dejó de ser la de asesorarlo, la de ayudarlo a elaborar borradores, propuestas, alternativas, sino que tuve que oficiar como conciliador de 5 personas con visiones del mundo jurídico, del derecho y visiones políticas no solamente distintas, sino en muchos casos incluso antagónicas. Una tarea que fue, por cierto, mucho más ardua que la de la elaboración de los borradores, pero que fue sumamente enriquecedora para mí. De modo que no se trata de una doble denominación de la misma tarea, sino que han sido 2 tareas distintas. Respecto de si existe una formalidad, un acto mediante el cual yo haya sido nombrado coordinador, lamentablemente no, porque no han habido actas de cada una de las reuniones de la comisión, ni hubo un acto administrativo a tal efecto. Sin embargo, aparezco reconocido en calidad de tal en todas las publicaciones oficiales que se han hecho del anteproyecto el año pasado. Sí, solamente le recuerdo, doctor, porque ante su reconocimiento de que no existe instrumento interno, que por la ley 24600, la dedicación de la categoría 1 en la dirección de obras es una dedicación full time, independientemente de su, digamos, laboriosa tarea de los sábados y domingos. Usted ha incurrido en este caso concretamente a una violación de la ley, y quiero dejarlo en claro, en función justamente de lo que prevé la ley 24600. La otra pregunta, presidente. Perdón, ¿full time incluye sábados y domingos, senador? Bueno, usted ha coordinado sábados y domingos, lo acompañó a Zaffaroni. Usted acaba de decir que más allá del trabajo en la elaboración del código, lo más rico fue conciliar 5 posiciones diferentes. Y la verdad, quiero decirle lo que siento. No le creo, doctor. No creo que usted haya efectivizado digamos, cualquier tarea de asesoramiento en la reforma de un código. Pasamos por el Código Civil,
los que formamos parte, los que son partes de la reforma del Código Penal, que usted nos venga a decir que acá usted lo único que ha hecho durante toda su vida asesorando es trabajar sábado y domingo, nos está mintiendo, discúlpeme, nos está mintiendo. Porque en el Congreso de la Nación las tareas de cuando funcionan las comisiones generalmente son públicas, son comisiones especiales, los asesores tienen sus días para trabajar. Entonces, independientemente que usted, mire, si usted está en lo cierto, cosa que no creo, porque creo que nos miente, si así fuera, igual necesitaba del instrumento interno. Y usted no tiene el instrumento interno porque usted es un trabajador de la casa, dedicación full time. Y para asesorar o coordinar debería tener ese instrumento. Y hasta en ese instrumento nos miente. Segunda pregunta, presidente. En una serie de tweets que no sé si son ciertos, porque usted ha dicho que algunos pueden ser ciertos y otros pueden corresponder a un perfil falso, usted se expresó que hay gente que se preocupa por el pasado de @VuduAmado, cuando debería preocuparse por el presente de @Ricardo Alfonsín. Yo le pregunto, este tuit, ¿usted lo envió? Yo no recuerdo haberlo publicado. No recuerda, perfecto, no lo recuerdo. Una pregunta. Su actual jefe orgánico y el presidente de la Casa y vicepresidente de la Nación se encuentra procesado, doblemente procesado por la causa Chicone y procesado por haber falsificado documental que lo involucra en un auto. ¿Usted qué piensa? ¿Que la situación del vicepresidente es producto de los ataques de grupos concentrados o de los ataques de los medios? ¿Qué opinión le merece? La única opinión que puedo tener es que hay que dejar actuar a la justicia, libremente y sin ningún tipo de interferencias. Está bien. La última pregunta, doctor. Para los casos de... La Corte tiene sentado un precedente que reconoció el derecho constitucional de los pacientes. Fundamentalmente le voy a hacer una pregunta en relación a las transfusiones de sangre. La Corte reconoce el derecho de la prevalencia de la libertad individual, hasta si se quiere el derecho a la vida, cuando en algunos casos el paciente se negó a que se le realicen transfusiones de sangre y los padres han interpuesto acciones de amparo para que realmente puedan efectivizarlas la transfusión para posibilitar que no pierda la vida. Y en este caso la Corte, ha puesto en valor que por sobre, en este caso, el derecho a la vida, si se quiere, está la libertad del derecho de elegir del paciente. ¿Usted qué opinión tiene en relación al fallo de la Corte y en este tema? ¿Qué debe prevalecer en situaciones límites? ¿El derecho a la vida de la acción de los padres o, en este caso, la libertad individual del paciente de negarse a recibir una transfusión? Bueno, mi convicción personal, que tiene que ver con valores propios, siempre está del lado de la defensa de la vida. Ahora, creo que para estos casos en particular, y visto que también está afectada la libertad de culto, debería ser necesaria una legislación al respecto que previera, así como en los casos de la mal llamada muerte digna, la posibilidad de que aquellos quienes profesan un culto expresamente declaren que no quieren ser sometidos a determinados tratamientos porque contradicen sus creencias. En ese caso estaría resuelto el problema y no sería necesario tener que sopesar estos dos derechos tan importantes. Nada más por ahora. Senador Martínez. Gracias, presidente. Una pregunta que no la tenía, pero en función de la respuesta que ha dado últimamente, doctor Carles. ¿Por qué usted dijo mal llamada muerte digna, la ley que nosotros sancionamos acá? Porque no creo que sea muerte digna, creo que es vida digna hasta el último momento. Y eso es lo que entiendo como muerte digna. Vivir bien hasta incluso el momento del final, lo cual implica
todo lo que ustedes han previsto en forma oportuna en esa ley. Sí, digamos, en esto debo también recordarle que participaron en este tipo de leyes gente que ha trabajado muchísimo, gente que depende de la Universidad Católica, ¿no? Aquellos que son expertos en tanatología, inclusive, como bien lo dice. Por eso le digo, como me tocó trabajar mucho en esto, digamos, me chocó y me sigue chocando que diga una mal llamada muerte digna. Disculpe, senador, pero es solamente una cuestión de denominación. La ley, no tengo ninguna objeción, ningún reparo respecto de la ley. No, por eso digo, le estoy preguntando esencialmente por eso. Usted habló en varias oportunidades de lo que tiene que ser la ampliación de derechos, ¿no? Que era una de las cosas importantes que inclusive hasta la misma Corte había trabajado en ese sentido. Y como se han dado varias interpretaciones de que hay cosas que están publicadas que se le atribuyen y otras que usted dice que no, con respecto a lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, a la adopción por parte de parejas homosexuales, hay algunas publicaciones donde expresan con mucha claridad de que usted está de acuerdo con este tipo de cuestiones que fueron sancionadas en su momento. Quería saber si eso eran opiniones suyas o si se las han tergiversado también de alguna manera. No, son opiniones mías. Perfecto. He estado a favor del matrimonio igualitario, también estoy a favor de la adopción de parejas homosexuales. Creo, y en esto, bueno, para poner un poquito de humor y recordar además al doctor Petracchi en aquella disidencia memorable en el fallo Cejean, que cada uno tiene el derecho a complicarse la vida como quiere o a fracasar. Y eso incluye también las relaciones matrimoniales. Y el ámbito de autonomía que nos reserva y nos garantiza el artículo 19 de la Constitución Nacional, nos garantiza también y fundamentalmente la posibilidad de diseñar nuestro plan existencial como quiera que se nos ocurra. El otro tema, bueno, que me imagino que también será porque era de la misma nota. Usted habla no solamente de lo que tiene que ser el tema de la despenalización del consumo cuando es en forma individual, sino también dice que tendría que avanzarse en la despenalización de la tenencia simple, cosa que hay algunos que también planteamos, concordaríamos si eso corresponde también a lo que usted está pensando. Vea, ha sido una opinión que sí, efectivamente he dado. Creo que merece un debate muy profundo porque hay que ver las particularidades con las que se va a reglamentar eso si efectivamente se realiza. Hoy en día hay experiencias como la de nuestro país vecino, el Uruguay. Es un tema que se está discutiendo en todo el mundo. La Corte Suprema, con el fallo Arriola, ha vuelto en parte a la doctrina, a la mejor doctrina de la Corte, como el fallo Basta Rica. Pero considero que esto requiere de reformas legislativas que deben ser discutidas ampliamente y con mucho consenso. Respecto de la despenalización de la tenencia para consumo personal, bueno, la Corte ha declarado inconstitucional esa disposición de la ley de estupefacientes, lo que hace la tenencia para consumo personal. Ahora, respecto de la tenencia simple, creo que hay todo un debate que debe darse en este seno respecto de cómo se realiza. Si se realiza teniendo en cuenta cantidades, como se hace en algunas experiencias comparadas, evaluar cómo han funcionado esas experiencias, es decir, si el tener cantidades previstas ha sido eficiente, si ha servido para prevenir o combatir el narcotráfico, o si hay otro tipo de herramientas que sean más útiles. Pero creo que es un tema que hay que debatir. Si se trata de analizar la cuestión de la tenencia simple, ese debate está conectado a muchos otros debates, como este que acabo de mencionar, respecto de las cantidades o del modo o de qué manera, si va a haber algún tipo de presunción de distribución, de comercialización, etc. Pero para eso hay que apuntar muy bien a la letra fina del Código Penal para que no sea que ocurra lo que suele ocurrir, que el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Dos preguntas más nada más, porque muchas ya han sido de alguna manera dado respuesta. Cuando se habló con el tema del aborto, yo no comparto su posición, pero
cuando se habló, usted dijo que había una mala interpretación muchas veces por parte de jueces de lo que es la despenalización del aborto que hoy permite el Código, en función de que había un error de traducción, dijo usted, del suizo al castellano. Bueno, quería consultarlo sobre eso, ¿no? Porque varias veces nosotros nos hemos visto con situaciones en las cuales hay jueces que interpretan de una manera o de otra, cuando son circunstancias en las cuales postergar esto y llevarlo para adelante realmente lo que hacen es eliminar la posibilidad de un aborto terapéutico. Ese error ha sido subsanado por el fallo FAL. Era un error que, como dije, provenía de una interpretación, o mejor dicho, de interpretaciones discordantes de parte de la jurisprudencia respecto de si el aborto no era punible o si estábamos ante una causa de justificación solamente ante el caso de violación de mujer idiota o demente. El Código Penal dice que no es punible en caso de violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente. Son claramente dos supuestos distintos que, un poco por problemas de traducción y otro tanto por mala voluntad de los intérpretes, se interpretó en forma restrictiva. Bueno, la Corte ha hecho varias cosas en el fallo de FAL, no me voy a extender ahora sobre el punto, pero parte de lo que ha hecho ha sido subsanar ese malentendido. Sí, la última pregunta, doctor. ¿Qué piensa de la doctrina de la cosa juzgada irrita? Bueno, creo que efectivamente cuando ha habido defectos procesales severos que implican procedimientos irregulares o denegación de justicia para alguna de las partes o algún tipo de arbitrariedad por parte de los tribunales, entre tantos otros supuestos, es admisible la revisión de sentencias que hayan sido pasadas en calidad de cosa juzgada. Gracias, doctor. Gracias, no, a presidente. usted, por favor. Doctor Morales y después el doctor Pichetto. Muchas gracias, presidente. Bueno, me parece que ya estamos cerrando el debate. Yo primero voy a plantear algunas preguntas para conocer y profundizar un poco más en el conocimiento del pensamiento del doctor Carles y después voy a cerrar con la posición de nuestro bloque. Quisiera volver, en primer término, a una pregunta de la senadora Krexler, que planteó el tema de la definición de la concepción, desde cuándo hay vida. Y me parece que justamente el debate está en punto a desde cuándo hay concepción. Y este ha sido un debate que nos dimos en oportunidad del tratamiento del Código Civil y Comercial, y allí ha habido un cambio de posición de parte del Poder Ejecutivo y se ha aprobado una norma que es, decimos, contraria a la ley de fertilización asistida que aprobamos. El fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre fertilización asistida plantea que, teniendo en cuenta la prueba científica presentada por las partes en el presente caso, el tribunal constató que si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas. Por eso es que el primer texto que había venido hablaba de la fecundación en el vientre de la madre. Obviamente la posición de la Iglesia es distinta. ¿Cuál es su posición, doctor? Bueno, como dije en respuesta a la doctora Krexel, mi posición es que la vida comienza desde el momento de la concepción, entendida como la anidación en el seno materno, es decir, la posición más tradicional. La unión de los gametos, ¿sí?, es decir, la formación del embrión, merece una protección jurídica, sin duda, porque se trata de un material genético que merece ser tutelado jurídicamente. Lo que no comparto, y eventualmente, no sé si esto será judicializado a la luz del nuevo Código Civil, es que se trate de una persona,
o que se le pueda dar el estatus de persona por nacer al nasciturus, a no ser que se trate efectivamente de un embrión que ha sido anidado en el seno materno. Esta postura, que quizás sea la más tradicional de todas, es al menos la que yo sostengo y la que me parece más compatible con nuestro derecho público. En consecuencia, está a favor del descarte de embriones previsto en la ley de fertilización asistida, doctor. No, porque como dije, no se trata de reconocerle estatus de persona, sino de brindarle protección jurídica, tutela, reconocer que el material genético es o encierra de por sí un bien jurídico a tutelar, no implica reconocerle la calidad de persona. Y yo Por eso comparte el criterio de la ley de fertilización asistida, que en la medida en que los embriones no están en el seno materno, entonces la situación del descarte de embriones establecido en la fertilización asistida, usted la comparte. Digo, allí va a haber una contradicción a partir de lo aprobado en el Código Civil y Comercial, y esta contradicción de la vigencia de la ley de fertilización asistida con este concepto que lamentablemente, a partir de un retroceso en esta concepción desde nuestro punto de vista, va a llegar a la Corte. Entonces, muy importante su opinión en este punto. Hasta acá avanzó no quisiera en algún tema. prejuzgar sobre la cuestión, pero creo ya haber dicho No, bueno, pero es un tema conceptual duro que a mí me gustaría conocer su opinión. Sí, mi opinión es sobre un tema de la vida. Exacto, la vida comienza a partir del momento de la concepción y hay persona desde la anidación en el seno materno. El material genético, que es el producto de la unión de los gametos y que no se ha anidado al útero materno, es un material que requiere de tutela y de protección, pero no es la misma tutela y protección que merece una persona por nacer. Llegado el caso, habrá que compatibilizar estos principios que están establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención sobre los Derechos del Niño, con las nuevas disposiciones del Código Civil, que entiendo yo, en principio, tendrían como principal objetivo regular cuestiones de derecho privado, ¿no? Pero bueno, esa es una interpretación. Obviamente en el marco de que el fallo Artavia Murillo es de obligatorio cumplimiento para nosotros, doctor, ¿no? Sí, por supuesto, los fallos en los que las distintas partes son de cumplimiento. Bien, usted ya con relación al tema del aborto ha explicitado en varias ocasiones el fallo FAL. ¿En qué caso sería inconstitucional la criminalización del aborto y cuáles son los límites de la Corte para ordenar remedios en materia de derechos humanos? Inconstitucional en los casos en los que existe una causa de justificación y esa causa de justificación sea desconocida. Las causas de justificación son las que están previstas en el Código Penal, ¿no? Un grave peligro para la salud de la madre o estemos ante un caso de violación. Frente a esos casos, si se insistiera en la criminalización, sí estaríamos ante una disposición inconstitucional o una sentencia inconstitucional. ¿Usted estaría a favor entonces del dictado de alguna legislación que no criminalice el aborto en casos de violación, doctor? La Corte se expidió, hay una exhortación de parte de la Corte, a pesar, hay toda una discusión incluso respecto de si la cuestión era abstracta, pero no obstante lo cual la Corte toma el caso específicamente para exhortar a los poderes públicos para que lo hagan, de modo que, siguiendo la doctrina de la Corte, deberían hacerlo. Bueno, con relación al tema de la ley de glaciares, usted sabe, ha habido un fallo en particular último de provincias que están sancionando leyes provinciales que van en contra de la ley nacional que establece los presupuestos mínimos. ¿Cuál es su postura con relación a esta ley? Donde allí hay una cuestión que tiene que ver con facultades que se arrogan las
las provincias respecto del dictado de leyes que van en contra de estos presupuestos mínimos, y estos son temas que van a terminar en la Corte, entonces quiero conocer qué piensa. Como le dije a la senadora Krexel, la materia ambiental es competencia de las provincias siempre y cuando no desconozca el piso de protección que establece el orden federal. Sí. Entonces, De regulación de los recursos, como es el caso de hidrocarburos, ¿quién tiene la competencia? En materia de hidrocarburos también tiene competencia las provincias. ¿Y por qué entonces sancionamos una ley federal de hidrocarburos? Esa Hay una respuesta no la puedo dar yo, lamentablemente. ¿Qué Hay una opina, colisión. ¿Qué opina, doctor, de la baja de edad de imputabilidad de los niños? Bueno, como dije respecto del tema del aborto, como de cualquier otra reforma penal, yo lo que creo es que antes de discutir reformas, es decir, podemos hacer proyectos, esbozos que se debatan y que sirvan como disparadores para la discusión. Eso me parece perfecto y se puede proponer, puede haber distintos tipos de propuestas. Me parece lamentable lo que ha ocurrido en países como en Uruguay o en Brasil, donde se ha hecho campaña política con la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Políticos con remeras diciendo vóteme, que si me vota voy a bajar la edad de imputabilidad. Yo creo que si es necesario debatir este tipo de cuestiones, debe hacerse con datos empíricos. Y el dato empírico elemental es saber cuántos menores delinquen, qué tipos de delitos delinquen y a partir de ahí merituarlo. Sin perder de vista un detalle que no es menor, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos impone que la respuesta penal, la respuesta punitiva, debe necesariamente ser la última ratio, es decir, el último recurso cada vez que haya un menor en conflicto con la ley. Y por supuesto, la prohibición de penas excesivas o excesivamente graves para menores de edad. Si tenemos en cuenta ese marco constitucional, el debate se tiene que dar en este ámbito. Doctor, a ver, siempre hacemos esta pregunta a todos los candidatos a jueces y la verdad que para nosotros, digo mayoritariamente en la comisión, la respuesta correcta es que carecemos de un régimen penal juvenil. ¿Comparte eso? El nudo gordiano de la situación por la que atraviesan los niños y niñas es que no tienen un régimen penal propio, sin perjuicio de esto que usted acaba de aclarar, pero el problema más importante que tenemos es la ausencia de un régimen penal juvenil en el que este Congreso ha trabajado mucho. Le sugiero que mire los proyectos que hemos trabajado transversalmente y que creo que dan marco jurídico y algún grado arriman alguna solución sobre el tema. Pero bueno, sobre el tema del agua potable, doctor, ¿qué categoría de derecho cree usted que nos asiste a los ciudadanos en el acceso al agua potable? Es un derecho humano fundamental. Muy bien, espero que cuando lleguen planteos a la Corte, porque lamentablemente en la reforma del Código Civil y Comercial se ha eliminado esa normativa, que todos los miembros de la Corte comparten su opinión. Con relación al tema de los derechos de incidencia colectiva, doctor, ¿qué opinión tiene respecto de la no regulación en la reforma del Código Civil y Comercial? Bueno, lamentablemente no se ha previsto una reglamentación. Por eso es que la Corte Suprema va a tener que entender en situaciones que llegan a la Corte por impedimento de algunos jueces o en algunas instancias, cámaras, de no habilitar los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Está de acuerdo? Sobre la falta de reglamentación. ¿Comparte que no lo hayamos incluido o cuál es su opinión? Porque es muy importante, porque este es un tema que va a llegar a la Corte. Son temas que llegan. No, creo que es necesaria la reglamentación, por supuesto. Sí. Y con una amplia legitimación. Con relación al tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos, como usted sabe, también se ha excluido el Código Civil y hay una reglamentación, una legislación por separado. ¿Qué opinión tiene al respecto y si es que
esta legislación ha retrocedido en términos de la responsabilidad de los funcionarios. ¿Qué opina? Bueno, creo que la pregunta ya me la habían formulado, reitero lo dicho, sé que es una cuestión que va a llegar a la Corte, no quisiera abrir un juicio de manera anticipada, lo que sí reitero que ningún ciudadano que se vea damnificado por responsabilidad, por hechos lícitos o ilícitos de agentes o funcionarios o por hechos del Estado, va a carecer de la tutela necesaria porque antes que la ley de responsabilidad del Estado está la Constitución Nacional para protegerlos.